Bueno, hoy podemos seguir haciendo consultas sobre estos temas que van para el parcial de mañana. ¿eh? No sé si han estado echando, repasando las guías, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consulta de la guía 0505 de más ejercicios. A ver, para un poquito que ya la voy a abrir. Un momentito. La 0505. Vamos a checar esto. 0505, lo que decía más ejercicio. ¿Dónde está? Acá. ¿De qué ejercicio querías preguntar? El 32. 32. Vamos. Vamos a borrar eso. 32. Dada la elipse esa, obtener las ecuaciones de las rectas tangentes paralelas a esta. Bueno, vamos a hacerlo. La ecuación que tenemos ahí es una ecuación implícita, no está despejada, ni se puede despejar ni la X ni la Y. Entonces, a ver, la ecuación es x al cuadrado más 6x más 25y cuadrado igual 16. Así que, como es una ecuación implícita, vamos a tener que diferenciarla para obtener la derivada de la función implícita, la derivada de y respecto de x, que está implícita acá. Voy a buscar las reglas de diferenciación, que las tenemos, no, acá no. Las tenemos por acá. Entonces las voy a cortar para tenerlas a mano. Y ponerla en la página actual. Ahí está. Vamos a correr esto para allá. Y las reglas de diferenciación me las dejo por acá a la vista. Entonces, disculpe, profe, el segundo término es 6xy, no 6x. ese dice que sí. Sí, ese dice que sí. Bien, entonces vamos a correr esto un poquito para acá. Le hacemos lugar ahí para la I. Perfecto, gracias por avisarme. Bueno, entonces, la idea acá es diferenciar de miembro a miembro. Si estas dos cosas son iguales, sus diferenciales son iguales. Entonces tendría, yo para escribir menos lo voy a hacer así. Voy a copiar acá, y le meto el diferencial. El diferencial de todo esto es igual al diferencial de 16. Al diferencial, ¿dónde está acá? Diferencial de 16. ¿Sí? Y ahora, bueno, empiezo a trabajar con esto. La primera regla que voy a usar acá, esto es como la derivación. La primera regla que hay que usar es la de la última operación que se hace al calcular lo que está acá. Y lo último que se hace son las sumas, ¿verdad? Entonces hay que usar la regla diferencial de la suma, que es esta que está aquí abajo. El diferencial de la suma es la suma de diferenciales. Bien sencillo, es muy parecido a la de derivación. Entonces el diferencial de esta suma es la suma de los diferenciales. Diferencial de x2 más diferencial de 6xy más diferencial de 25y cuadrado. ¿Sí? Le pongo el paréntesis para que se sepa que cae dentro del diferencial, ¿no? Igual al diferencial de 16, que como es una constante, es 0. ¿Sí? En realidad no estoy acá usando una regla de esta, sino aquella que dice que el diferencial de f de x es
f' de x diferencial x. ¿Tá? Y como acá tengo el diferencial de una constante, es la derivada de la constante por diferencial x o diferencial la variable que quiera. Da 0 la derivada de la constante, así que eso me da 0. Y ahora lo que voy a usar es esta regla de acá que dice que las constantes, cuando tengo una función multiplicada por una constante, su diferencial es la misma constante por el diferencial de la función. O en otras palabras, las constantes se pueden sacar afuera del diferencial, ¿sí? De modo de que este lo voy a dejar como está, de x2, más, y esto me queda 6 diferencial de x por y. ¿Sí? Y este otro me queda 25 diferencial de y cuadrado igual 0. ¿Se entiende hasta acá? ¿Mm? Es igual que en la derivación. Las constantes las dejan como factor fuera de la derivada y listo. Y ahora, bueno, en esta que tengo, que es una función, la función x2, uso esta propiedad. La derivada, o sea, esta propiedad la pueden usar cuando la función esta tiene una sola variable, ¿sí? Entonces la puedo usar acá y la puedo usar acá, que hay una sola variable. En esta que tengo mezcladas las dos variables no la puedo usar, ¿tá? Pero acá sí. Entonces esto es la derivada de x2, que es 2x diferencial x. Y esta última de acá va a ser 25 por la derivada de y cuadrado es 2y diferencial y igual 0. Y me queda acá la del medio para ver cómo la hacemos. Y la del medio es un producto de dos variables o dos funciones que son de distintas variables cada una. Y en ese caso vamos a usar esta regla, la C, que me dice que el diferencial de un producto de y por z es z diferencial y más y diferencial z. Aprovecho a comentarles que normalmente se deja el diferencial cuando hay un producto como segundo factor. Por eso no se escribe acá, por ejemplo, uno podría decir es di por z más y por dz. Como cuando uno deriva un producto que dice sf'g más fg', ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Acá cuando uno escribe esto, no se sabe, no queda claro siempre si esto es, cuando uno se encuentra con esto, si cuando dice DIZ se está refiriendo a D de I por Z o se está refiriendo a D de I por Z. ¿Se entiende? ¿Se ve? Cuando uno escribe esto así, se puede confundir entre estas dos opciones. En cambio, si lo escribe como Z de I, está clarísimo que el único caso es este, ¿tá? Porque el z está antes del diferencial y evidentemente está afuera. ¿Tá? Por eso es que en general estas cosas siempre se deja el diferencial para el final, cuando tienen factores, unos con diferencial y otros sin diferencial, el diferencial lo dejan para el final. ¿Tá? Esa es una recomendación para no confundirse. Si no, tienen que andar metiendo paréntesis por todos lados, ¿sí? Yo igual acá, en estas expresiones, por las dudas le puse el paréntesis, ¿sí? Para que quedara bien claro. Entonces, acá, aplicando esta regla, esto vendría a ser y por diferencial x más x por diferencial y, ¿sí? Entonces me queda y diferencial x más x diferencial y. Le pongo el paréntesis porque el 6 se está multiplicando a todo, ¿sí? Si no ponen el paréntesis, después se van a confundir y van a multiplicar solamente el primero por el 6. Importante no comerse de poner los paréntesis que se necesiten. Bueno, y ahora, a ver, voy a distribuir ahora este 6, y entonces me queda 2x de x más 6y de x más 6x de y más 25 por 2 es 50, ¿verdad? Así que ya acá, como tengo 25 por 2, ya le pongo el 50.
50i de i igual a 0. Cuando hacen un diferencial, cuando diferencian así una ecuación de estas, siempre les va a quedar una cantidad de términos, ¿sí? Término, más término, igual, y del otro lado le quedarán también algunos términos. En cada término le tiene que quedar, cuando terminaron de diferencial, un diferencial de una variable en cada uno. En alguna aparecerá x, en la otra y. Y le tiene que quedar una cosa así, ¿sí? Con un diferencial y solo uno. Si le aparecen términos sin diferencial, a menos que sea 0, que 0 es lo mismo que 0 de x si le quieren poner, o de y, no importa, cualquier variable le podrían poner ahí, ¿tá? A menos que sea 0, todos los términos tienen que tener un diferencial y solamente uno. No les puede aparecer de x por de y, por ejemplo. Esto no existe. Al diferencial nunca aparece esto, ¿tá? Aparece siempre uno y solo un diferencial en cada término. Acá estamos en lo correcto, parece, porque acá aparece dx, y después acá aparece di, ¿no? Di y di. ¿tá? Así que cada término tiene su diferencial y uno solo. Entonces, cuando llegan a ese punto, lo que se hace es pasar hacia un lado uno de todos los términos que tengan uno de las variables y dejar en el otro la otra. Por ejemplo, vamos a pasar esto para el lado derecho y a dejar los otros en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo voy a hacer así. Agarro estos y lo voy a pasar. No, vamos a copiarlo. Copiar y lo paso a este lado, lo voy a tener que cambiar de signo evidentemente, y estos que están acá me quedan de este otro lado. Igual en esto me quedan acá. ¿no? Y simplemente les cambio, el signo acá es menos, y entonces acá me queda menos. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No? Pasé los que tenían entonces el diferencial de x para este lado y dejé solo diferencial y. Y ahora tomo este diferencial y como factor común acá y me queda 6x más 50y de y igual a, y esto sería menos 2x más 6y, ¿no? O sea que el menos también es factor común por dx, ¿sí? ¿Se ve? Y como lo que yo quiero es la derivada de la función implícita que me da la y en función de la x, eso va a ser di sobre dx. ¿Sí? Y entonces acá tengo di, acá tengo dx, el dx lo paso dividiendo y este otro término lo paso dividiendo para el otro lado y me queda entonces menos 2x más 6y dividido a 6x más 50y. ¿tá? Esta vendría a ser entonces una fórmula de la derivada. Seguro es una fórmula implícita, depende de x. Sí, tengo que ponerle acá un punto de la curva para tener el valor de la derivada, digamos, en ese punto. Acá me pide las ecuaciones de las rectas tangentes paralelas a esta recta que está ahí. A x más 3y menos 4 igual 0. ¿Sí? Ahora, esa recta, x más 3y menos 4 igual 0, la podemos escribir como 3y igual a 4 menos x, ¿no? O sea, y igual a 4 tercios menos x sobre 3. Entonces, la pendiente que tiene esta recta, ¿cuál es? ¿Qué pendiente tiene? Menos un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio, exacto. Menos un tercio, que es el coeficiente de la x. Esa es la pendiente, ¿sí? Esto, el menos un tercio. Entonces, las rectas paralelas en la curva
van a tener que tener la misma pendiente, por ser paralelas. Entonces me tengo que plantear que esta derivada valga menos un tercio. ¿Se entiende? Porque me la piden paralela a esta. ¿Tá? Entonces me voy a plantear que esto que está acá sea igual a menos un tercio, sin aquella ahí. Ahí. Esto lo copio acá. Tiene que ser en los puntos donde la tangente sea paralela, va a tener la misma pendiente que esa recta, menos un tercio. ¿Sí? Y ahí tenemos una ecuación entre la X y la Y. Y la otra ecuación que tenemos es la ecuación de la misma curva implícita que teníamos acá. Así que esta la voy a copiar acá también y la pongo por acá. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Lo único que no son ecuaciones lineales. ¿Sí? Son ecuaciones no lineales. ¿Tá? Ven acá que tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones. Entre acá se me forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que no, por supuesto, como le decía, no son ecuaciones lineales, entonces es más complicado de resolver que un sistema lineal. Pero no tiene por qué ser imposible, ni a veces ni siquiera difícil. Lo que hay que hacer acá, lo más conveniente es operar y tratar de sustituir una variable en la otra. O buscar de tener alguna expresión que pueda sustituir de un lado y del otro. Así que para ver dónde se cruzan estas dos ecuaciones. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá es pasar acá multiplicando esto para acá y esto para este lado. Así me quedan más sencillas. Entonces esta por menos 3 me quedaría algo así como 6, o no, en rojo no, en azul. Se me quedaría por menos 3. Lo primero que podés hacer es sacarlo el signo menos de los dos lados. Sí, bueno, hacemos así. Bueno, entonces ahora multiplico por 3, en lugar de por menos 3. Me queda 6x más 18y igual a 6x más 50y. Y por lo que veo, acá yo puedo simplificar. No, y tiene que ser igual a 0. Uy, quiero rojo acá, ponete rojo. Eso, esto y esto. Así que me da, sí, que y tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, de esta ecuación ya saco, en este caso vieron que no es difícil, ¿no? Me queda, si paso restando el 18 para allá, me queda, pero si lo hago en azul, dale, 0 igual a 50 menos 18, de dar como 32, y entonces y igual 0. ¿Se ve? Y si igual 0, pongo el 0 acá abajo en la otra ecuación y me queda que x cuadrado igual 16, ¿no? Porque esto me da 0 y esto también. Y esto me puede dar si x es igual a 4 o si x es igual a menos 4, ¿no? Son las dos posibilidades. Entonces, los puntos que voy a tener, tenemos el punto 4, 0 y el punto menos 4, 0. En esos dos puntos son puntos de la curva, porque lo saqué de la ecuación, porque el x lo saqué, lo hice cumplir acá esta ecuación, ¿sí? Estos dos puntos verifican la ecuación, y además si uno lo pone acá, le da que da menos un tercio la derivada, si lo pone acá en la ecuación de la derivada, porque ella se la obligamos a cumplir. ¿Se comprende? Y entonces, ¿qué pedían? Pedía la ecuación, ¿no? Las ecuaciones de las rectas tangentes. Entonces, en el caso ¿cómo sería la ecuación? Sería, x no, y menos 0 igual a menos un tercio de x menos 4, ¿no? Y la otra sería y menos 0 igual a menos un tercio de x más 4.
estas dos serían las dos tangentes, entonces, a la elipse, que son paralelas a la recta que me pedía. ¿Se entendió cómo es la cosa? Lo de las tangentes era una excusa para que tuvieran que hacer la derivada implícita, ¿sí? Y la derivada implícita siempre se hace de la misma forma. Se diferencia la ecuación, ambos miembros, y bueno, se empieza a trabajar. Y como les decía, cuando llegan a tener solamente diferenciales de las variables y no de expresiones, ¿sí? Entonces pasan para un lado todos los diferenciales, los que terminan con el diferencial de una variable, para el otro los que tengan la otra variable, y bueno, de ahí despejan el cociente de diferenciales, que es igual a la derivada implícita. Ahí se entendió, gracias. Bueno, me alegro. Profesor, ¿puede ser un ejercicio de un práctico anterior, el 4? Sí, cómo no. 0404. 0404. Y justo el punto 4. Es una derivada de función inversa. 444. Bueno. Vamos a ver. El 0404 debe ser este. Donde vamos acá. Y el ejercicio 4. Hallar la función inversa. No, la derivada de la función f a la menos 1 igual arcotangente. O sea, si, sabiendo que la de la tangente, o sea, si, perdón, tenemos Sí, f de... una pregunta sería, por ejemplo, ahí me están pidiendo que haya la derivada de la función inversa de la arcotangente. Es decir, me están pidiendo que haya la derivada de la tangente. No, a mí me parece que no, que te están pidiendo la derivada de la arcotangente, que sabiendo que f de x es igual a tangente de x, hallar la de f a la menos 1, que es arcotangente. El f a la menos 1 acá está más bien como pista para saber cómo hallar la derivada de la arcotangente. La que te está pidiendo es arcotangente. Me está pidiendo la inversa del arco tangente. No. La arcotangente te están pidiendo, que a su vez es inversa de alguna. Claro, sí. Por eso me confundía la forma en que está escrito. No. Sí. Y el dominio que le dan acá es menos pi sobre 2, pi sobre 2, porque cuando vos pones la gráfica de la tangente, lo voy a hacer en otra hoja, la tangente es periódica, como todas las funciones trigonométricas, ¿no? Y entonces la gráfica de la tangente te da una cosa así, a ver, vamos a poner acá, y acá, esto sería menos pi sobre 2 y pi sobre 2, pero después se repite de vuelta por acá en todos los múltiplos impares de pi sobre 2. Y te da una cosa, la tangente da una cosa así, no, pero no recta. ¿Dónde está acá? Te da una curva así, que tiende a asíntota vertical ahí, y acá así, asíntota vertical acá, y acá voy a hacer lo mismo, y así, y acá viene igual, y hace una cosa así. Entonces, esto no es biyectiva. Entonces, para hacer la biyectiva, por eso la limitan la función a este es menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Limitan la tangente a esto para que sea biyectiva. Pero fíjese. Entonces, que en el ejercicio me dicen que en realidad el dominio son los reales y está acotada, claro, porque es la función arcotangente la que ellos me están dando. Claro, la que yo quiero derivar. O sea,
esta función, esta f a la menos 1, perdón un poquito, vamos a ponerlo en azul. Esta f a la menos 1 como arco tangente va a ir de los reales a menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces la original, ¿de dónde iba? De menos pi sobre 2, pi sobre 2 en los reales. a r. ¿Tá? Sí, Esta es la tangente, ¿no? exacto. ¿Sí? Entonces, esta función que está acá es inversa de esta que está acá. ¿No? Sí, yo entiendo eso. Lo que realmente no entiendo es lo que me quiere pedir el ejercicio. Sí, la letra no estaba clara, evidentemente no es muy feliz el planteo así, este planteo no está muy claro. Quedaría mejor Lo que si pasa es que lo expresó. si no hubieran puesto en esto, si hubieran puesto función arco tangente nada más. Si hubieran la derivada de esto, ahí quedaba claro lo que te estaban pidiendo. Claro, porque yo no alcanzo a entender, no alcanzaba a entender, ¿va? Lo que quería decirme. Claro, si te está pidiendo esta o la de la función inversa. Claro. Sí. No, que derives arco tangente, que resulta Claro. ser la inversa de la tangente. Claro. Pero te entonces, pide que derives la pidiendo, inversa, que es arco tangente. Claro, pero ¿qué me pide? ¿Que haga la derivada inversa de la tangente o del arco tangente? No, de la tangente. Lo del que arco pasa tangente. que en vez de la escribir, derivada qué sé del yo, arco tangente. h de x igual arco tangente, ya lo escribió como inversa de la función tangente. Pero lo Claro. que te pide que derives es arco tangente. Sí, es un tema de la letra que no está clara, pero es esto lo que está Me pidiendo. piden que derive arco tangente, voy a terminar en la tangente. No, al derivarla, te va a terminar quedando 1 sobre 1 más x2. Claro. ¿No? Es decir, no voy O a sea, tener no tengo que hacer sustitución de variable. no, lo que tenés que hacer es usar la regla aquella que decía que la derivada de f a la menos 1 era en x, esto prima es igual a 1 sobre f prima de f a la menos 1 de x, ¿no? No me acuerdo si estaba así en la teoría o al revés, o estaba acá f a la menos 1 de f de x, no me acuerdo. Sí, estaba al revés. La mejor manera de verlo es ver que entonces, f a la menos 1 de f era de 1, x, ¿no? sí, de f de x es igual a 1 sobre f' de x. Vamos a ponerla así. Es lo mismo componiendo o no con la función. Entonces, si componeste da x y cuando derivaste queda claro, 1. Perdón, acá me queda f a la menos 1 de f de x, me falta un prima, un paréntesis. Ahí ¿no? falta el Esto, prima, ¿no? Sí. Perdón, además acá está mal escrito, porque si yo lo escribo así, esto es la función identidad. En realidad es f a la menos 1 prima en f de x. Sí, esa última. Igual a 1 sobre f' de x, ¿está? No es lo mismo, esto acá está mal escrito, porque escrito así, esto es x. No, yo escribiría la inversa compuesta con la original y lo igualo a x. Y cuando derivo... No, pero eso es para deducir esta Claro. fórmula. Esta fórmula ya está deducida. Es esta. No tenemos que deducirla acá, tenemos que usarla solamente. Entonces, en este caso, ¿qué me queda? Acá la f es esta, es tangente, f a la menos 1 es arco tangente. Entonces, la derivada de la que me están pidiendo, que es arco tangente prima en tangente x, ¿no? Sería igual a 1 sobre la derivada de la tangente. Es 1 más tangente cuadrado de x, ¿no? Sí. Y entonces, si le llamo y o z igual a tangente x, ¿no? Entonces acá tengo que el arco tangente prima en y es igual a 1 sobre 1 más y cuadrado. Y ya está. Y esta es la derivada del arco tangente.
Está bien, está bien. Bueno, ahora ¿Ok? más o menos. Sí. Lo que pasa es que en las guías a veces no tenemos tanto esmero en ver que la letra esté clara. En el parciales sí, nos fijamos bien de que no haya malas interpretaciones. Pero esto evidentemente no era muy feliz ponerle la f a la -1 acá, porque parece, como vos decís, alguien puede pensar que están pidiendo la derivada de la función inversa de esta. Y no es Claro, así. Es esta la que están pidiendo la derivada. está Derivada bien, de listo. esta. Entonces queda ¿Ok? claro. Sí, sí, sí. Bien, me Gracias. alegro. De nada. Bueno, otras preguntas. No, por mi parte no. La parte de los demás. Revisaron todas las guías, lo del hospital, lo de derivación implícita y paramétrica. ¿Qué más? Hallar problemas de optimización, como ese de, no sé, había uno de un alambre, había Profesor, otro con... ¿Sí? ¿podemos hacer el 33 del más ejercicio de la 0505? O plantearlo al Eh, menos. 0505, a ver un poquito. Vamos a buscarlo. ¿Dónde estoy acá? El 0505 más ejercicios acá. ¿Dónde estoy? Abrir. El 33. Sí, Ah, 33. Obtener la derivada. Para un poquito voy a deshacer esto para que me vuelva a aparecer acá, que eso me sirve. Esto que teníamos ahí. Las reglas de derivación las voy a dejar. Y vamos a esta. El 33. Me dice, obtener el punto de la curva y cuadrado igual 2x3, donde la recta tangente es perpendicular. Acá no vamos a precisar derivación implícita, me parece, pero igual, podemos hacerlo por implícita. Donde la recta es perpendicular a esta. Bueno, lo voy a hacer por diferenciales igual acá. Acá diferenciando los dos lados me queda DI igual a 2dx3, ¿sí? Y dx3 es x cuadrado, 3x cuadrado. Así que me queda 6x cuadrado. Profe, pregunta, ¿el i no va al cuadrado? ¿Dónde está? I cuadrado decía, sí, tenés razón, no lo vi. DI cuadrado. DI cuadrado es 2i de i, porque es la derivada de i cuadrado de i. ¿Ok? Y entonces, de acá despejo DI sobre dx, y me va a quedar 6x2 sobre 2i, ¿no? Sobre 2i. O sea, algo así como 3x2 sobre i. ¿Eh? Y me dice que sea perpendicular a esta, ¿sí? Y esa que está ahí yo la puedo escribir como 4x más 2 igual 3i, ¿no? Es la misma del otro, no, es muy parecida a la anterior. Y entonces 4 tercios de x más 2 tercios igual i. La pendiente que tiene esta es 4 tercios, ¿sí? ¿Ok? Y la perpendicular, entonces, pendiente de esta, 4 tercios. La perpendicular va a tener una pendiente que es esta cambiada de signo e invertida, ¿verdad? Así tiene que tener pendiente menos 3 cuartos.
¿sí? Entonces tengo que igualar esta derivada de arriba, la 3x cuadrado sobre y va a tener que ser igual a menos 3 cuartos. ¿Eh? ¿Y qué me pedía? ¿En qué punto estaba? Bueno, y entonces lo que tengo que hacer es armar con esto y la ecuación original un sistema. ¿Sí? Entonces agarro la ecuación original, la copio acá. ¿Eh? Y acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No, un momento, rojo. Ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolverlo. De cualquier forma que se les ocurra. Otra vez, como siempre, conviene borrarlo del ejercicio anterior. Y vamos a simplificar la de arriba. Paso el 4 multiplicando y el i, me queda que en rojo, me queda que 3 por 4, 12, ¿no? 3 por 4, 12, x2 igual a menos, en realidad podría haber simplificado los tres, este y este, ¿no? Este 3 con este 3 lo simplificaba y me queda que 4x2 igual a menos i. Y abajo teníamos esto, entonces podría agarrar, si esto es así, esto es menos 4, y es menos 4x2. Entonces puedo sustituir el i acá, ¿no? Y me quedaría que menos 4x cuadrado al cuadrado tiene que ser igual a 2x cubo, ¿no? Y esto me da algo así como 16x cuarta igual a 2x cubo. Y entonces simplifico y esto se me... quiero cambiar de colores y nunca me lo cambia. El x cubo se me va con la potencia cuarta, este 2 con este me da 8, ¿no? Y entonces me queda 8x igual 1, de donde x es igual a 1/8, ¿no? Si x es 1/8, acá tengo el i. El i sería igual a menos 4 por un 64, ¿no? Y esto me da menos un 16, ¿no? Así que el punto que me queda es 1/8 menos un 16. Déjeme pensar si no me estoy perdiendo algún punto, si al hacer esto no puede que me haya perdido algún punto de alguna raíz. No, está bien. Porque acá y cuadrado es positivo, así que el x va a tener que ser positivo, no hay vuelta, solo hay x positivo. Y para que el cubo sea positivo, tiene que ser positivo x. Por eso, el x tiene que ser positivo, sí. Y el i va a ser siempre negativo también por esto mismo. Porque como esta es positiva y acá tengo negativo, el i es negativo, no hay. No me conviene. No, porque a veces pasa que al hacer las operaciones. Cuando le va al cuadrado sacar raíces, se te pierde alguna raíz. Pero no hice ninguna operación de eso. Así que este sería el único punto donde la tangente a la curva esa es perpendicular a la que me daban acá. Se me acabó la pila del... Germán, tenés una duda en el chat. Para un momentito. Me cambio el auricular. Ahí estoy cambiando los auriculares. Ahí está. A ver. En el chat tendrías un problema. Sabiendo que con tangente de piso, tengo una especie de pero no están diferenciales. Ok. Sí, ese estaba en una de las guías. Bueno, a ver. Vamos a armarnos acá otra página.
Entonces, me dice que sabiendo que, ¿dónde está? Acá. Que arcotangente de 1 es pi sobre 4, tenía que aproximar ¿cuál? Aproximar el valor de arcotangente de 1,1. Arcotangente de 1.1. Bueno, el tema es entonces, uno tiene la función arcotangente de X, ¿no? Profesor, Estás compartiendo pantalla. No estoy compartiendo, Te perdón. vemos a vos. ¿Cómo es esto? Control H. Perdón, no me di cuenta. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí la tenemos el problema, ¿sí? Acuérdense que una función f de x, una función en f de x más dx es aproximadamente igual a f de x más df de x. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que calcular acá arcotangente de 1,1, ¿sí? Tendría arcotangente de 1 más 0.1, ¿sí? Que vendría a ser mi dx, ¿sí? Esto va a ser aproximadamente igual a arcotangente, arcotangente de 1 más el diferencial de la arcotangente correspondiente en el punto 1, el diferencial de arcotangente en 1, en x igual a 1, ¿sí? Para un dx igual a 1, ¿sí? Perdón, con dx igual a 0,1. Ahora, el diferencial de arcotangente x es igual a 1 sobre 1 más x2 de x, ¿verdad? Entonces, el diferencial, que yo necesito acá, de arcotangente en x igual 1 y con dx igual a 0,1, sería 1 sobre 1 más 1 por 0,1. O sea, esto me da 2, 0.05. Y vale pi sobre 4, ¿no? Así que me daría que esto es pi sobre 4 más 0.05. Esa sería la aproximación. A ver cuánto da eso. Voy a agarrar la calculadora para tener pi sobre 4. Calculadora, ¿dónde estás? Acá. Pi dividido 4 más 0.05 me daría 0.835. Esto da 0.8354, pongámosle. Y si hago esta con la calculadora, 1.1, ¿dónde está la función inversa? 0,83 daría. 0.833. Bueno, Sí. acá me dio 835. ¿Ah? Profe, Sí. una pregunta, no entendí, vio que dice arcotangente de 1 más 0.1. ¿El Sí. 0.1 cómo lo obtiene? Y porque me pidieron el arcotangente de 1,1. ¿No? A mí me piden arcotangente de 1.1, ¿no? Y yo para usar esto necesito un punto donde conozca la función, que es este, ¿sí? Y si me piden la diferencia entre este y este es el diferencial que necesito. Entonces esto lo planteo como arcotangente de 1, que es el punto que conozco, más 0.1, que es mi diferencial. Este sería mi x y este mi dx.
La aproximación no es demasiado buena, pero lo que pasa es que es muy grande el delta X, o el de X. Claro. Y, sin embargo, 0,1 igual es grande. es un 5 por 1000. Tampoco está mala. No. No, 2 por 1000 le estamos ahorrando, ¿no? Claro. 0.002. No está tan mal. Si las encuestas le invocaran por este margen de error, ya sabríamos quién gana, ¿no? Sí. Bueno, sigo escuchando ofertas. El chat está vacío ahora, ¿no? Sí, ahora lo estoy viendo. Les decía, acuérdense que está lo del hospital, lo de problemas de optimizar, en especial esos que tienen dos variables y una restricción. No son difíciles, lo que hay que hacer es dibujar la situación para que les quede claro qué es la función optimizar y cuál es la restricción, ¿no? Germán, yo Bueno, tengo unos, a ver si podemos hacer. dale. Te lo puedo dictar porque lo saqué de otro lugar. Sí, perfecto. Para un poquito que voy a Dale. poner la plantilla y vamos a arrancar una nueva. ¿Cómo se pone una nueva acá? Borrar, anterior. No sé ni cómo se hace para poner una nueva. Bueno, borramos acá. Dale, decime. Sí, sería el límite de x tendiendo a 0. Límite cuando x tiende a 0. Sí. Y después una fracción. En el numerador va raíz de 2x. 2x. Sí, va solo eso. Y abajo, e a la x menos coseno de x. Ok. Bueno, Claro, de tipo 0 sobre 0. sí. Ahí. Quería correrlo esto para que quede más lindo, que si no se me va a inclinar, queda balanceada ahí tiene la carga en un costado. Te inclina la cancha. Sí, bueno, lo primero es ver si acá hay una determinación, ¿no? Esto evidentemente tiende a 0 porque x tiende a 0. Esto tiende a 1 y coseno de x también tiende a 1, así que esto tiende a 0. Y por lo tanto tengo una indeterminación de tipo 0, 0, 0 y puedo tratar de resolverla por L'Hopital. Entonces, si acá lo hacemos por L'Hopital, ¿qué me va a quedar? El límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas. ¿Sí? La derivada del de arriba es 1 sobre 2 raíz de 2x por la derivada de 2x, que es 2, ¿no? Y por lo tanto se me va a simplificar esto con esto, ¿no? Y la de abajo, ¿cómo me queda? La derivada me queda e a la x y la derivada de coseno es menos seno, o sea, me queda más seno x, ¿no? Y entonces ahora, ¿a qué tienden estas cosas? Esta tiende a 0, esta tiende a 1, así que todo esto tiende a 1, ¿no? Y arriba, bueno, acá tenemos un 1 y en este numerador tiende a 0, así que toda esta fracción tiende a infinito, ¿no? Sí. Y entonces, como lo de abajo tiende a 1, esto me va a dar infinito. Perfecto. Y ahí ya estaría la solución, digamos. Y sí. Lo que sí creo que yo lo había graficado y por derecha nomás. Llegaba a infinito. No, lo que pasa es que como acá hay una para raíz de x, esto solamente se puede plantear acá, porque la x hace Claro. que esto solo exista por derecha. Claro. Al Por estar en la izquierda raíz, digamos. no tengo ni función, o sea, esto debería haberse planteado así, con 0 más. Ok, o sea, al Si estar la fuera x una en la raíz raíz. cúbica, si fuera una raíz cúbica, sí, podrías tener de los dos lados. Y el resultado iba a ser casi el mismo. Perfecto, listo. Sí, porque yo lo hice hoy y buscaba un número, claro, un valor que no sea infinito y
Claro, no se no siempre, pero no siempre dan números. claro, no tuve en cuenta esta opción. Claro, Perfecto. muy bien. Bueno, ¿algo más que tengan curiosidad? ¿No? ¿No hay nada? Por mi parte no. ¿Eh? Por mi parte ¿Preguntas? no. Bueno. ¿No hay más dudas? El grisito nomás. Sí, no, ahí apareció alguien, el 6 de la guía 0505. Bueno, vamos a ver, 6 de la guía 0505. Creo que era esta la que tenía acá la guía. A ver si era. No, vamos a borrar. Esta, no llego a verlo ahí, ¿dónde está? Esta Sí, es la 0505. 05, Sí. ejercicio, dice. Y me piden el 6. Y dice estudiar la monotonía de la función esta que está acá. Ajá. En lugar de la monotonía vamos a hacerle el estudio completo, ¿les parece? Y aprovechamos y ya vemos no solo eso, sino todo lo que se hace en un estudio, ¿sí? La monotonía va a ser una parte. Entonces, la función que tenemos es f de x es 3x menos 1 sobre raíz de x. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver el dominio de la función. ¿Qué necesitamos? Que la raíz de x exista para empezar, para lo cual x no puede ser negativo. Pero también necesitamos que no valga 0, así que x tiene que ser positivo. Y lo único que me queda es 0 abierto a más infinito. ¿Ah? Para cualquier número positivo, esta raíz existe y no vale 0, y entonces este cociente se puede calcular. Así que tenemos este dominio de 0 a más infinito. Me vengo, voy a hacer una hoja nueva para ir haciendo la gráfica, y ya le pongo el eje de este lado porque sé que del otro lado no voy a tener nada. Ya por lo que vi del dominio, entonces ya puedo eliminar todo esto, incluso el eje, que para marcarlo como eliminado le voy a poner rojo el eje. Ahí está. No pueden tomar valero ni siquiera en el eje. Y ahora vuelvo para atrás. Ya el dominio ya lo marqué en el seco. Acuérdense que esto se llama seco. Es sistema, como en la E no me acuerdo qué es. De ejes. Sistema de ejes coordenados ortogonales. Y bueno, y ahora pasamos a ceros y signos. ¿Sí? Ceros y signos. Entonces, ¿qué voy a ver? Cuando vale 0. 3x menos 1 sobre raíz de x es igual a 0 cuando 3x menos 1 es igual a 0. O sea, cuando x es igual a 1/3. ¿No? Es el único 0 que tenemos. Sí. Entonces, C0 es el conjunto que tiene a el 1/3. Entonces me voy acá, y suponiendo que el 1 esté, a ver, acá cada 4, pongamos. Tomá cada 3, así en 1/3 te queda redondo. Sí, pero no sé después las otras cosas cómo van a quedar. Entonces, que ahí fuera el 1, y que acá fuera el 2, y por acá el 3. El 1/3 anda en 0,30 y pico, esto es 0,25, así que andará por ahí. ¿Sí?
lo marco como es un 0, lo marco ahí en verde, que voy a hacer la gráfica verde. Opa. Y le marco que eso es un tercio. Un tercio. ¿Ok? Ahí, no, acá. Bien. Y ahora voy a plantear una tabla para ver los signos. Y entonces pongo la abscisa, el numerador, 3x menos 1, el denominador, raíz de x, y eso me va a dar la función, el signo de la función. Y los puntos que vamos a... me equivoqué. Los puntos que vamos a poner en esta tabla, que son importantes, de los valores de la abscisa, son las fronteras del dominio, que tenemos al 0 como frontera del dominio, y la raíz, un tercio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó acá? Se me falló. Ahí. Y entonces, ¿cómo me da? En el 0 se anulaba el raíz de x. En un tercio se anula el numerador. 3x menos 1 es negativo antes de la raíz y positivo después, porque tiene término principal positivo. Y raíz de x siempre es positiva, donde no vale 0, ¿no? Y entonces, en resumen, ¿qué me queda? Que acá no existe la función, ya lo sabíamos, que acá vale 0, en este tramo es negativa y en este tramo es positiva. Entonces, el C menos de F sería igual a 0, un tercio, abierto, y el C más de F sería igual a un tercio, más un tercio, dije, más infinito. Entonces voy al seco, y voy a marcar acá en un tercio, voy a marcar una recta, no, dice, ni es recta, ni es roja como yo quería. Bueno, che. Ahí. Ahí, recta vertical. La marco así porque el gráfico no puede cruzar ahí. Tiene que cruzar en el punto verde que yo puse, ¿verdad? En otro lado no puede. Bueno, decíamos que era negativa en este primer tramo y entonces por acá no pasa la gráfica. Y en el resto es positiva y por lo tanto no pasa por acá la gráfica, ¿no? Y volviendo para atrás, podría fijarme en las asíntotas. Y entonces voy a borrar acá para ver asíntotas. Lo mío lo dejo. Asíntotas. Asíntotas vertical podría tener, porque tenemos una frontera. O sea, otra vez acá pueden decir, como es continua en su dominio, esta función no puede tener asíntotas en puntos del dominio, asíntotas verticales, digo, en puntos del dominio. La única posibilidad es que haya una asíntota vertical en la frontera del dominio. Entonces podría ser x igual 0. Entonces probamos el límite cuando x tiende a 0 más, porque no tenemos dominio del otro lado, de 3x menos 1 sobre raíz de x. Este es bastante obvio el límite. Esto tiende a 0. Esto tiende, como esto tiende a 0, todo me tiende a menos 1. Y entonces algo que tiende a menos 1 dividido a algo que tiende a 0 me da infinito. ¿Sí? Como yo ya tengo los signos, cuando voy allá tengo un solo lado para donde mandarlo al infinito. Y es al más infinito, acá. Y entonces por acá vamos a tener una asíntota vertical. Y acuérdense que la concavidad siempre es dejando la asíntota del lado exterior de la curva. Y después... Usted hizo el límite tendiendo a 0. A 0, sí. Y acá, ¿qué fue lo que marqué? Ah, no, está mal acá. No, es menos infinito. Sí, no, es acá. Macaneé donde lo puse. Además es menos, porque es menos 1. Sí, claro, el 0 está acá. Acá está el 0. Voy a marcarlo acá el 0 en... Ahí está el origen.
y entonces es acá. Bueno, sin tanta exageración, porque no me da lugar para hacer una curvatura muy grande. Esto evidentemente va a venir probablemente creciendo. Podría tener algún vigoreo acá, pero es poco probable. Y bueno, vuelvo para atrás. Y lo que podemos ver son asíntotas no verticales. ¿Dónde está? Asíntota no vertical. Y para ello hacemos el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso, porque para menos infinito no hay nada, de la función por 1 sobre x. 1 sobre x por 3x menos 1 sobre raíz de x, ¿no? Esto vendría a ser el límite. Ahora, bien, podríamos ver, por ejemplo, lo siguiente, que este cociente tiende a 3, ¿no? Porque tengo 3x, que es un infinito que equivale a 3x menos 1 equivale a 3x, porque es el término principal, y este dividido de x me queda 3. Y entonces tengo eso que tiende a 3 y tengo lo otro que tiende a infinito, ¿no? Sí. Entonces me tiende a 0, porque algo que tiende a 3 sobre algo que tiende a infinito me da 0. Así que ya ni pongo acá límite, pero ahí está. Y esto me da 0. Así que este sería la pendiente. Si hay asíntota sería horizontal, si hay una asíntota no vertical. Y entonces me queda sacar ahora el límite de la función menos mx, pero como m0 es la función sola. Es 3x menos 1 sobre raíz de x, pero cuando x tiende a más infinito. Y lo puedo hacer por equivalentes. Esto equivale a 3x, ¿no? Y entonces esto me da, sustituyendo, el límite de 3x sobre raíz de x, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Y x sobre raíz de x es raíz de x, o sea que me queda el límite de 3 raíz de x, cuando x tiende a infinito, a más infinito, y esto es más infinito. Así que no hay asíntota, horizontal. Lo que hay es una rama parabólica, ¿sí? O sea, va a tender a infinito, pero sin asíntota. Y entonces si voy allá, lo único que podría marcar es hay vacío, una flecha acá, como que eso tiende a infinito, pero no se acerca a una asíntota. Pero sí sé que va para ahí, no se queda por acá abajo, ¿no? Se va para arriba. Y bueno, así que acá habría que poner no hay asíntota no vertical. No hay ANB. ¿Está? Y con esto terminamos lo que se puede hacer con la función. Y ahora vamos a la derivada. En realidad era lo que pedía el ejercicio, ¿no? Vamos a borrar todo. Y vamos a la derivada. La función era, ¿dónde está? Esta que está acá. Así que como f de x es 3x menos 1 sobre raíz de x, la derivada f' de x es un cociente, ¿sí? Así que me va a quedar dividido el cuadrado del denominador, que me va a dar x, ¿sí? Como x es positivo, no le pongo valor absoluto de x, ¿sí? Así el cuadrado de la raíz es x. Y acá me queda la derivada del numerador 3 por el denominador menos el numerador como está, 3x menos 1, por la derivada del denominador, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Y entonces, como yo quiero esto para ver, en principio, los signos, me conviene tomar divisor común o factores comunes si puedo. Y entonces voy a tomar el raíz de x de divisor común, ¿sí? Y entonces tengo que multiplicar a este por raíz de x, ¿sí? O por 2 raíz de x, y ya me lo dejo acá
como 2x raíz de x. Ay. 2x y raíz de x. O sea, el 2 raíz de x lo paso al denominador común y esto me queda multiplicado por 2 raíz de x. Y entonces me queda 6x menos 3x más 1. ¿No? Y entonces esto me queda 3x más 1, ¿no? Sobre 2x a la 3 medios, ¿no? Sí. Bien, esa es la derivada. Y entonces vamos a ver primero el dominio de la derivada. Dominio de f'. Bueno, Es necesito igual que el de... esto tiene que ser positivo. Es 0 más infinito. Es Sí. igual al dominio Es de la igual función. que la función. Sí, casi siempre se va a dar que el dominio de la f' es igual de la función. Hay algunos casos en que no, pero en la mayoría de las veces va a pasar esto. Al pasar Cuando esto, no es más chico. claro, podría Obviamente. tener menos puntos, que algún punto no hubiera derivada, pero bueno, no se da. O sea, justamente no tenemos puntos singulares, porque no hay ningún punto del dominio de la función que no tenga derivada. Entonces no hay puntos singulares. No hay puntos singulares. Era uno de los puntos de los puntos críticos. Teníamos puntos singulares, teníamos esto, teníamos los puntos frontera del dominio de la función que no que pertenecieran al dominio y fueran frontera, y tampoco hay porque es abierto, ¿sí? Como dominio de f abierto, ¿no? Entonces no hay puntos frontera pertenecientes a dominio F, ¿tá? Porque si fuera cerrado, esa frontera perteneciente al dominio sería también un punto crítico. Y entonces lo que nos queda como posible son los puntos estacionarios, ¿sí? Y puntos estacionarios son aquellos donde la derivada f' de x se anula. Y eso es 3x más 1 sobre 2x a la 3 medios igual a 0. ¿Y dónde se anula esta derivada? En ningún lado. Porque si x es positiva, 3x más 1 no vale 0. Porque esto claro, se anularía en menos un tercio. Si es negativa, no puede entrar no está en el dominio. dominio. No está en el dominio. ¿Tá? Entonces no hay raíces en el dominio. No hay raíces en dominio de F. Raíces de f' en dominio F. ¿Se entiende? Porque acuérdense que era positivo. Porque si yo trato de resolver esto, me da x igual a menos un tercio y esta no pertenece a dominio de F. ¿Ah? Así que no me sirve. Y bueno, y podríamos hacer una tabla de signos súper boba en este caso. Pero bueno, la hacemos por metodología nada más. Vamos a poner la abscisa, ponemos 3x más 1. Ponemos 2x a la 3 medios, y eso me va a dar el signo de f' y el crecimiento de f. Y entonces acá, en esta tabla, lo que ponemos como puntos importantes son los puntos frontera del dominio de f', y el punto frontera del dominio de f' que tenemos es 0, y las raíces de f' y no tenemos ninguna. Y acá se anula esto, no existe f', sabíamos que no existía f, y esta 3x más 1, como habíamos dicho, es positiva en R+. Y entonces, ¿qué nos queda? Que la función f' es positiva, la derivada. Y si la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Ah?
Y entonces, yendo a la pregunta de acá, es creciente en 0 más infinito abierto. No sé cuál era la... No está la respuesta correcta. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores es. Claro. Porque es creciente solamente en este pedazo. Acá ni existe. En todo el dominio es creciente. Claro, pero el dominio es solo esto. Claro. Este otro no existe. Bueno, y yendo nosotros a la gráfica, porque nosotros estamos haciendo algo más completo que esto, simplemente podemos marcar acá que en todos lados tiene que ser así, hacia arriba. Y acá también tiene que ir para arriba. Tiene que ir creciente. No hay decrecimientos, no hay extremos. No hay nada. Y entonces, ahora podemos ir a la derivada segunda para estudiar concavidad. Vamos a borrar esto. Y derivando esto, f segunda, no, en verde no. Acá. F segunda de x me da... Como la función es monótona, me hizo bostezar. Sí. Sí. Y con la tarde nublada, así como está. Acaba Monótono y aburrido son dividido el cuadrado del denominador, o sea, 2x a la 3 medios al cuadrado me queda, ¿no? Y arriba es la derivada del numerador 3 por el denominador, 2x a la 3 medios, menos el numerador como está, 3x más 1, por la derivada del denominador, que era 2x a la 3 medios. Así que la derivada es 2x, y x a la 3 medios es 3 medios de x a la 3 medios menos 1, que es un medio, ¿no? Sí. Bien. Entonces, podemos tomar de factor común x a la 1 medio, ¿verdad? Porque este que está acá vendría a ser x por x a la 1 medio, ¿no? Sí. Entonces esto nos queda x a la 1 medio, que es raíz de x, ¿no? Y acá me queda 6x menos, y acá este 2 con este 2 se me va. Esto ya lo tomé de factor común junto con este. Y me queda 3 por, son 9x menos 3, ¿no? Y abajo va dividido algo así como 4x cubo. Sí. Y entonces, ¿qué me quedó? Me quedó igual a... menos raíz de x. Podés sacar bueno, el signo menos, porque te queda menos 3x menos 3. O directamente podés sacar menos 3 raíz de x. Sí. Como este es x a lo medio y este es x al cubo, lo puedo dejar abajo como x a la, estos 5 medios, ¿no? Para juntar estos dos en uno, porque tienen la misma base, ¿no? Y acá me queda menos 3x menos 3, o sea, menos x más 1, ¿no? No, te falta el 3. 3. Ahora sí. Ahí. Menos 3 por x más 1. Bueno, otra vez ahora vamos a ver la raíz. Bueno, primero el dominio de f segunda. El dominio de f segunda otra vez es 0 más infinito. ¿Sí? Y raíces no hay. Diría un italiano. Non c'è. No hay raíces. Y bueno, y acá se puede hacer otra vez una tablita de signos súper sencilla, pero va a dar que es siempre negativa, ¿no? Porque tenemos en las x, tenemos menos 3x más 1 como factor, y abajo tenemos 4x a la 5 medios, y eso me da f segunda, y eso me da f. Y acá vamos a poner las fronteras del dominio de f segunda y las raíces de f segunda, ¿no?
Y frontera de dominio tenemos el 0, que anula esto, y raíces no había. Y esto que está acá es negativo en todos los valores X positivos, así que esto es, perdón, Negativo. Dije que era negativo, lo marco positivo, estoy mal. Negativo, negativo, por todos lados. Este es positivo porque la X es positiva, así que, y porque si no, no existiría aparte, porque es una raíz cuadrada ahí acá. Y entonces, ¿qué me queda? Acá sabíamos que no existe, sabemos que no existe F segunda, pues ya anula el denominador, tampoco existía F, por supuesto, y es negativa en todos lados, ¿no? Y si es negativa en todos lados, la curvatura, la concavidad es hacia abajo. Y entonces cuando voy a la gráfica tengo que dibujarla con la concavidad hacia abajo, no hay punto de inflexión, no hay nada, y bueno, no tiene mucha gracia, ¿no? Esto es una cosa que hace así, ahí, qué fea que me está quedando. No, es cuestión de pulso. Sí, en el papel es otra cosa, porque uno puede poner la mano de costado y dibujarla, pero en la tableta uno tiene que mantener la tableta derecha, porque si no le pierde la relación con la pantalla. Una cosa así. Y ahora le borro esto que marqué acá y listo. Y esa sería la gráfica de esta función. Sin asíntota, sin punto de inflexión, sin extremo, lo único que tiene es una raíz. Es monótono, ya lo dice Es aburrido, sí. Sí. Si fuera una película, la gente se levantaría y sí. Acá me pide algo el 6 de la guía 0505, que es polinomio de Taylor. Era otra guía 0505, entonces. No sé, pero ahí arriba no decía 05, estará equivocado. Porque No, puede ser, sí, porque hay dos, una que decía más ejercicios y la otra que decía polinomio de Taylor. Bueno, brillante, entonces, ponerle el mismo nombre a dos cosas distintas. Bueno, sí. Brillante. Acá está. A ver. ¿Dónde estamos? Abrir. Arriba. Borrar el. Para poquito, no tengo 6. Llega hasta 2. No, lo que pasa es que esto no es el. Es el. Para un poquito. Acá de arriba, sí. es eco. Acá. Ahí está. El 6. Es una porquería 6. A ver, acá lo que dice es que se apliquen algunas propiedades de los polinomios que permiten obtener un polinomio de Taylor en función de polinomios de Taylor de otras cosas, ¿sí? Entonces, a ver, las que me pide son estas, ¿sí? La de seno más coseno, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las propiedades que dice que el polinomio de Taylor de una suma de funciones es la suma de los polinomios de Taylor, ¿sí? Fíjense que acá dice que P de X, si P es el polinomio de grado n de F y Q es el de grado n de la G, entonces el de F más G es P más Q. Bueno, acá me piden seno más coseno, ¿sí? Y si yo voy a la otra, perdón, bueno, me dice, y acá me dice hallar los polinomios de Maclaurin de grado 4 para estas funciones, considerando estos, hallar estos de acá abajo, ¿sí? Y entonces, es más, en la siguiente página, si no me equivoco, ¿dónde están? Acá. Acá están los polinomios, el del seno, el caso general, así que de acá podría sacar el de, ¿cómo se llama? El del seno para el grado 4. Simplemente lo hago hasta que tenga grado 4. Y lo mismo el del coseno. Y, ¿qué estoy haciendo acá?
Y entonces, si yo quiero el del seno más coseno, tengo que sumar el del seno y el del coseno, ambos de grado 4. Voy a ir acá y de acá voy a sacar que el P sub 4, perdón. A ver un poquito, de acá vamos a sacar que P sub 4 para el seno, ¿sí?, de X es, bueno, la suma de para acá igual 0, me queda menos 1 a la 0 es 1, sobre 1 factorial 1 por X a la 2 por 0 más 1, ¿sí? 1, así que me queda X, el primer sumando, ¿sí? Para acá igual 1 me da menos 1 sobre 3 factorial, ¿sí?, menos 1/3 por X a la 3, menos 1/3 por X a la 3. Y cuando haga para acá igual 2, me va a quedar X a la 5, ¿sí? Y entonces ese ya no está en P sub 4. O sea que este es el P sub 4 para el seno. Para el coseno lo saco de acá. El Q sub 4, vamos a llamarle Q para no llamarle P, y entonces voy a ver estos términos también hasta no superar la potencia 4, ¿no? Y entonces, ¿qué me queda? Para 0 me queda X a la 0, que es 1. 1 por menos 1 a la 0, que es 1. Dividido 0 factorial, que es 1. O sea que me queda 1. Para K igual 1 me queda menos 1 a la 1 es menos 1. Sobre 2 factorial me queda menos 1/2. Por X a la 2. Menos 1/2 de X a la 2. Y después para acá igual a 2 me queda menos 1 cuadrado, que es 1, dividido 4 factorial, que es 4 factorial es 12, no, es 24, 24 por X a la 4. O sea, me queda más un 24 de X a la 4. Y si eso es el del seno y el del coseno, el de seno más coseno, vamos a llamarle E sub 4S más C, ¿sí?, sería en X, va a ser la suma de esos dos. Así que me queda 1 más X menos 1/2 de X cuadrado más un 20. No, menos 1/3 de X menos cubo. 1/3, sí, menos 1/3 de X cubo, menos 1/3 de X cubo, más un 24 de X a la 4. ¿Está? Por supuesto, también derivando la función seno X más coseno X, podríamos haberlo hecho a pedal, hallando lo que vale si esta era f de X, hallando lo que vale f de 0, f' de 0, f segunda de 0, f tercera de 0 y f cuarta de 0. Con esto podíamos haber armado este polinomio, pero acá decía el problema hacerlo a partir de las otras y sabiendo las reglas estas, las propiedades, ¿sí? Después, para ver algún otro. Bueno, acá dice del producto, dice que el polinomio de Taylor del producto es la parte hasta el grado n del producto de los dos polinomios. Y entonces, si tengo acá el de e a la x con este, ¿sí? Fíjense que ahí tendría que tener el polinomio de e a la x y el polinomio de este, ¿sí? Ahora, el de e a la x los tenemos acá arriba, es el más fácil de todos, porque todos los coeficientes es 1 sobre k factorial. Entonces, el de e a la x, lo saco de acá, es e de x, de sub 4, es 1 más x más 1 sobre 2 factorial por x cuadrado, más 1 sobre 3 factorial, que es 6 por x cubo, más 1 sobre 4 factorial, que es 24 por x cuarta. Y lo otro que teníamos era, como decía, x por 1 menos x. Sí, x por 1 menos x.
Y x por 1 menos x es un polinomio el mismo ya. X por 1 menos x es igual a x menos x2. ¿Sí? Y el polinomio de Taylor de grado mayor o igual que un polinomio es el mismo polinomio. ¿Sí? Ya lo vimos cuando hicimos el primero de los ejercicios de esto, que era hacer un polinomio de grado 4 a ver, no me acuerdo si era en este, sí. No, era uno de los polinomios de los que estaba propuesto. Que habíamos hecho el polinomio de Taylor de un polinomio y bueno, terminaba dando el mismo polinomio. ¿Sí? O sea, acá el polinomio de Taylor de grado 1 de esto no es igual al polinomio porque es de grado 1. ¿Sí? Habría que ver con toda la derivada de esto, que creo que da algo así como a en 0 da 0, ¿no? Da nulo el polinomio de Taylor de grado 1. Pero de grado 2, 3, 4, cualquiera para arriba, va a coincidir el polinomio de Taylor con el mismo polinomio. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar este polinomio de acá, o sea, mi Q de X sería este. ¿Sí? El Q sub 4. El 4 es de adorno, porque cualquier grado mayor al 2, el polinomio de Taylor de esto va a dar de grado 2 en realidad. Los términos mayores de grados mayores a 2 son nulos. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar este polinomio por esto y quedarse con la parte que llega al grado 4. Y entonces si multiplico esto por x menos x2, ¿qué me queda? Me quedaría, o sea, vamos a hacer p sub 4 de x, p sub 4 de x por x menos x2. ¿Sí? Eso me va a quedar. Por x me queda x más x2 más un medio de x3 más un sexto de x4 más un 24 de x5, ¿no? Y por x y por menos x2 me queda, esto me queda menos x2, y ya lo voy alineando, ¿no? Más un medio, por menos un medio de x3, ¿no? Menos x3, perdón, menos x3, y después acá me queda, esto por x2 me queda un medio de x4, un medio de x4, y esto un sexto de x5, más un sexto de x5, más un 24 de x6. Cuando sume, ¿qué me queda? X, el x2 no me queda nada, en x3 me queda menos un medio de x3, y en x4 me queda un sexto más un medio, que estos son 3 sextos, ¿no? 3 y 1, 4 sextos, 4 sextos son 2 tercios, ¿no? 2 tercios de x4, más, y ya no importa lo que me dé acá, porque yo me tengo que quedar con este pedazo, nada más. Entonces el polinomio que me pedía de grado 4 de la función, que era la función era x por 1 menos x por e a la x. El polinomio de grado 4 de Taylor, de Maclaurin, de esto, es este de acá. Acá si quieren hagan la cuenta, pero igual lo tienen que tirar esto. La parte que le da potencia mayores a 4. No sé si eso más o menos te aclara cómo se hace esto. ¿Cómo se llama? León. Por supuesto, uno podría hallar las derivadas y encontrarlo directamente también, ¿no? El polinomio. Y tiene que dar lo mismo. Bueno, creo que estamos en hora ya, ¿no? Sí, en realidad nos pasamos 4 minutos. Nos hemos pasado. En los descuentos. Ganamos como Uruguay en los descuentos. Bueno, gente,
Nos vemos entonces el lunes después del parcial. Durante el parcial igual yo y algunos más vamos a estar ahí en línea por si aparece algún problema. Así que si mandan mensajes, si les pasa cualquier cosa, nos mandan mensajería por la plataforma, ¿sí? Y estamos ahí viendo, porque bueno, ya ha pasado que nos hemos equivocado en algo, o algo, una parte no se ve o no está habilitada y no nos demos cuenta. Esperemos que ya después de los profesores que hemos tenido no vuelva a pasar. Bueno, gente, todavía hay una clase donde se pueden colar hoy a la tarde, que es la de sistemas. Que no sé a qué hora empieza, pero debe empezar como a eso las 6. O más tarde, la verdad que no sé a qué hora es. Bueno, gente, nos vemos entonces. Abur. Suerte. Les dejo el video grabado como siempre. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Sí.